con Marcos Bruno, astronauta análogo mendocino, que si se están preguntando qué significa esto, no son los únicos, así que vamos a dejar que Marcos directamente nos lo cuente. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo Bienvenido. estás, Ludwig? ¿Todo bien? Es una buena pregunta porque normalmente surge de qué es exactamente esto. La idea de lo que hace un astronauta análogo es realizar actividades para entender un poco mejor, de participar de actividades que buscan entender un poco mejor cuál va a ser el desafío el día de mañana que van a tener los astronautas en la Luna, Marte, en otros mundos en definitiva. Esto involucra realizar experimentos, actividades, probar instrumental, etcétera, que, como dije, digamos, es aportar un poco al lado científico para entender cómo las cosas, de una forma lo más fiel posible, cómo estas cosas probablemente serían en el espacio. Marcos, y yendo un poquito más atrás, contame, o sea, porque bueno, astronauta análogo suena como un título súper impresionante, pero ¿cómo empezó esta aventura? ¿Desde chico pensaste dedicarte a esto o se fue dando? Sí, fue bastante loco porque a mí me pasó, desde chico siempre me interesó la ciencia, la tecnología siempre me apasionó, y desde chico creo que como muchos teníamos el sueño un poco de ser astronauta, ¿cierto? De ir al espacio y todas estas cosas. Y creo que todos más o menos tuvimos este sueño y con el tiempo se termina, al menos a la mayoría de las personas, se termina diluyendo. Lo digo porque a mí me pasó. Y lo que yo tuve la gran suerte, la gran fortuna, fue de un hecho que me cambió la vida. Y fue el hecho de que a mis 19 años vino un astronauta, Ellen Baker, astronauta que fue 3 veces al espacio de la NASA, a Mendoza a dar una charla. En definitiva, después de 1000 vueltas, ella iba a dar una charla en un congreso, yo no pude ir, después iba a venir a un colegio, me dijeron andaba a la escuela Avellaneda, que todos conocemos acá en Mendoza, la que está ahí en la San Martín Sur, voy a la Avellaneda, entro, el celador le pregunto, perdón, ¿dónde está el astronauta? Me mira con cara de, ¿qué? ¿El astronauta? Flaco, ¿qué estás hablando? Y en definitiva no era esa Avellaneda, era una Avellaneda en Luján que yo no conocía. Llego, se había terminado la charla prácticamente. Yo no lo podía creer porque literalmente tener la oportunidad de tener enfrente a un astronauta era algo que creo que desde chico soñaba y toda la vida quería. Y finalmente tuve la oportunidad de que fuera encima en Luján de Cuyo, donde yo vivo. O sea, no podía ser que justo a mí me esté pasando esto. El tema es que el traductor de esta astronauta le pidió 5 minutos el micrófono para poder hablar. Y esos 5 minutos a mí literalmente me cambiaron la vida. A mí, en esos 5 minutos, él transmitió, él era un chico de Colombia, súper joven, 28 años, que estaba dando sus primeros pasos en el mundo espacial, estaba haciendo pasantías en NASA y estaba comentando cómo su sueño de participar de este tipo de cosas en un principio estaba totalmente muerto, casi se diría, y después con el tiempo superó todos estos prejuicios y se empezó a animar a meterse. Y a mí eso, yo salí, no podía creer, yo salí loco de ahí. Y automáticamente me acuerdo que encima cuando él terminó de hablar, rockstar, todos los nenes se volvieron locos, lo atacaron prácticamente para sacarse fotos, todo. Y yo le pasé un papel y dije, por favor, pásame tu mail para hablar con vos. Me pasó el mail y a partir de ahí él se convirtió hoy es un gran amigo y en ese momento, desde ese momento fue un gran mentor que me dijo, que me fue ayudando a dar mis primeros pasos. ¿Y cuál fue el primer paso? El primer paso consistió en aplicar a una convocatoria de la Mars Society. La Mars Society es una organización que promueve todas las actividades relacionadas al planeta rojo y la idea era proponer un proyecto para que ayude el día de mañana a la futuro asentamiento humano en Marte. Y la idea, bueno, propuse varios proyectos. Uno de estos proyectos fue un robot que, no sé si vieron la película de Matt Damon, The Martian, pero la idea un poco era como ayudar en la supervivencia de los astronautas. Obviamente un prototipo, un proyecto básico para lo que es el estándar espacial. Y entonces terminó quedando este proyecto, por suerte. Se sumó un amigo al desarrollo, Gabriel Caballero, con el que lo desarrollamos juntos. Y gracias a esto yo terminé viajando a este centro de la Mars Society que está en el desierto de Utah. Es uno de los lugares más parecidos a Marte que hay en la Tierra, por eso es un lugar de interés en el cual uno pasa, en mi caso al menos, 2 semanas encerrados, voy a hablar muy en criollo, prácticamente en una lata, en la cual se encarga de, aparte de realizar estos experimentos, participar de actividades que buscan simular de la forma más fiel posible cómo va a ser la vida de mañana en Marte. Bueno, yo fui en 2016, al año siguiente fue Gabriel y bueno, y
ya de ahí empecé un poco a meterme en este mundo en el cual, bueno, me apasiona y que en el cual espero seguir estando. Y después te convocaron desde la NASA para ir a un centro de entrenamiento. Me convocó Pablo León, él es el ingeniero argentino que trabaja para NASA, realizando lo que es los futuros trajes que van a usar escúchame, para la Luna y Marte. Pablo, él dirige el Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de North Dakota, que cuenta con un centro financiado por la NASA para realizar estas actividades de simulación. En este lugar ellos realizan experimentos y distintas actividades que no solamente académicas en términos de institución, sino también de instituciones como NASA, la Agencia Espacial Europea, etcétera, que como les comenté, buscan ayudarnos a entender un poco mejor cómo van a ser los desafíos que vamos a tener el día de mañana. Allá, por ejemplo, utilizamos los trajes espaciales que está desarrollando Pablo para distintas actividades, ver la factibilidad, probar su uso en distintas situaciones. Realizamos experimentos que buscan entender, por ejemplo, el estado cognitivo de los astronautas, el estado físico de los futuros astronautas, y esto fue solamente alguna de las cosas que hicimos y que fue una experiencia de locos porque es participar en ese periodo de tiempo, prácticamente estar encerrado simulando de que uno está en la Luna o en Marte y para nosotros era de ciencia ficción, seguimos creyendo que es de ciencia ficción y la verdad que fue una oportunidad muy loca de poder vivir. ¿Y te gustó la experiencia? Porque me imagino que más allá de la importancia que tiene a nivel de investigación, debe ser duro. O sea, porque entiendo que estás como aislado, sin comunicación, viviendo prácticamente como viviría un astronauta. Sí, sin duda, depende mucho la experiencia, porque yo pude participar de varias, y hay algunas, por ejemplo, en la cual se prioriza lo que es la simulación en términos de, por ejemplo, en el lugar de Utah, el lugar físicamente es muy similar a Marte, por lo cual el sentido de inmersión es muy alto, porque ya visualmente uno se termina creyendo que literalmente, o sea, me acuerdo que cuando terminó la misión, me acuerdo de ir a cargar nafta en una estación de servicio que estaba fuera del desierto y me parecía raro que había más humanos que nosotros 7 que éramos de ese momento la tripulación. O sea, el sentimiento de inmersión era alto. En el segundo caso, por ejemplo, en el lugar de Pablo, la idea era más focalizado en hacer ciencia. Esto es hacer experimentos de una forma controlada para analizar los resultados y generar estudios que el día de mañana nos ayuden a entender mejor el fenómeno espacial y lo que el día de mañana va a pasar. Por lo tanto, hay veces que se prioriza más la simulación per se de comer comida de astronauta en estos lugares tan parecidos a Marte, otro que se prioriza la ciencia espacial y así. Va cambiando un poco y, por ejemplo, hay unos en los cuales uno está totalmente incomunicado y hay otros en los cuales no hay problema en usar redes, en usar teléfono, etcétera, porque, por ejemplo, tal vez lo prioritario es otra cosa. Por eso es que depende mucho del lugar al que uno va, la prioridad que se da. Y ahora la pregunta clave, yo creo, es ¿cómo seguís? O sea, ¿tenés la aspiración de convertirte en astronauta real? No sé cuál sería Sí, como sí, lo sí. opuesto análogo, o como que con estas experiencias fue suficiente. No, yo personalmente siento que suficiente no es. Yo quiero seguir en este camino porque ser astronauta sigue siendo el mismo sueño que yo tenía desde que era un chico y estas cosas a mí me han aportado en lo profesional y personal muchísimo y siento de que me dan un punto de partida alto para poder animarme a querer aplicar a ser astronauta. Este tipo de cosas, estas actividades, también por ejemplo, quiero empezar a convertirme en piloto, en buzo, en todo este tipo, y también sumarlo con el tema de los estudios más formales. Todas estas cosas suman muchísimo el día de mañana para convertirme en el mejor candidato posible para ser astronauta. Y el sueño, así que el futuro irá. Claro, porque me imagino que no debe ser fácil. Astronauta no es que decís, bueno, quiero ir al Es súper espacio, competitivo. debe requerir un montón de capacitación. Sí, y además de eso, es un ambiente súper competitivo en el buen sentido. La gente que aplica ahí son súper humanos en prácticamente todos los sentidos, físico, intelectual, etcétera. Por lo tanto, uno tiene que tratar de dejar lo mejor de sí, aprender lo más que pueda y juntar la mayor cantidad de habilidades posibles para llegar allá y decir, yo quiero ir al espacio y quiero ser un buen candidato por A, B y C. Y yo quiero juntar el ABCD hasta la Z. Así que esa es un poco la idea. Y entre tanto, ¿qué estás haciendo acá en Mendoza? ¿Estás estudiando todavía? Sí, me queda hace ya un año que me queda una materia prácticamente. ¿Por qué me queda una materia? Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica, ahí cercano a recibirme.
¿Por qué me queda una materia? Porque hace 1 año y medio que estamos trabajando junto a varios compañeros, ya amigos, en una compañía de ciencia de datos. Ahora nosotros consideramos que uno de los mayores factores con los cuales se puede generar un gran impacto es con el tema de los datos. Los datos están en todos lados, son un recurso que relativamente no está para nada explotado en el buen sentido y que puede generar un potencial enorme en las personas, en las organizaciones, en las instituciones, tanto privadas como públicas. O sea, tiene un potencial muy grande y es por eso que ya hace 1 año y medio aproximadamente estamos trabajando en lo que es Merovingian Data. Es una startup de ciencia de datos en la cual queremos utilizar Machine Learning, inteligencia artificial, Business Intelligence, etcétera, para potenciar las organizaciones a partir del uso de los datos. Es realmente un placer poder decir que trabajo de algo que amo y en el cual estoy muy feliz de poder estar generando junto a mi tremendo equipo un gran impacto en las organizaciones y en distintas personas. Y más allá de esta parte como tan científica, si se quiere, o super nerd, como te autodefiniste, sé que sos amante de la música. Sí. Sí. Contanos un poquito de eso. Y a mí la música es... no sé ni con qué palabra describirlo realmente, pero la música a lo largo de mi vida siempre tuvo un rol muy importante. De más chico fue a mí fue lo que más me permitió crecer, porque suena raro, pero por ejemplo, yo antes de los 15 años era una persona que literalmente vivía en una cueva, no tenía relación con las personas a nivel de ser diagnosticado para ver cómo era yo, porque cómo podía ser que mis papás me dejaban en los cumpleaños de la primaria y yo me iba corriendo, llorando a través del auto de mis papás porque no quería reaccionar con personas. Y la música, de alguna forma, no sé cómo, pero sucedió así, me voló la cabeza. A partir de tocar música yo empecé a relacionarme con la gente, empecé a crecer muchísimo y ese fue el detonante al día de hoy de pasar de ser una persona que no podía hablar una palabra a alguien que no se puede quedar callado. Les pido disculpas. Así que en ese sentido me permitió crecer mucho. En otras palabras, en el pasado me cambió la vida, fue el detonante en crecer muchísimo, convertirme en la persona que soy hoy. Y hoy es mi cable a tierra y probablemente una de las mayores fuentes de felicidad que yo tengo. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y un brindis porque la innovación, la tecnología, la creatividad nos une, así como el vino. Así que muchísimas gracias por estar acá hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, Luni.